Hola, soy Infolans y este es otro video tutorial de Unity para Phoenix Discon. Continuamos la serie de videotutoriales dedicados a los scripts y en este caso, bueno, en el anterior lo que habíamos visto, no sé si recordáis, era la manera de ocasionar daño a un objetivo mediante el diseño de un arma y la instanciación, utilizar la función instantiate para hacer instancias sucesivas de un mismo elemento de tipo bala, y esa bala era la que ocasionaba posteriormente el daño. En este caso vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a ver cómo nos ocasionan daño a nosotros y evidentemente cómo podemos recuperar ese daño sufrido a través de una serie de objetos que nos van a añadir puntos de salud. Vamos a probar entonces lo que vamos a hacer en el día de hoy, en este video tutorial. Como siempre, los scripts los tendréis en nuestra sección de descargas de la página web phoenixdiscon.tk. Nos vamos a Game y probamos lo que tenemos. Este cubo que veis enfrente es el que va a ocasionarnos el daño, entonces vamos a cruzarlo. Si os fijáis ahí en el player status, nos ha reducido 10 puntos de daño. Volvemos otra vez, 80, y así sucesivamente. Si llegamos a 0, evidentemente hemos implantado un mensaje por consola para que simplemente avisar de que los puntos son 0 y evidentemente es muerto. Esos cubos que veis enfrente son los que nos van a dar la vida, por tanto vamos a intentar cogerlos. Pasamos por encima de uno, veis que ha sumado 10 puntos. Pasamos por encima de otro, ha sumado otros 10 puntos y evidentemente ya tenemos los 100 puntos recogidos. Por tanto, ese otro no debería darnos salud y veis que los otros se han destruido y este por tanto no debería destruirse, no debería de darnos puntos ni debería de destruirse, debería conservarse para otra ocasión. Entonces vamos a pasar y veis que no ha sumado puntos y el cubo todavía sigue ahí. Bien, por tanto vamos a revisar esto. En cuanto a la creación de assets, simplemente se ha creado un cubo que sirve como elemento de daño y posteriormente otros 3 cubos. En realidad es un prefab tipo cubo con un script asociado, que vamos a verlos ahora, y 2 copias del mismo prefab. O sea, es un prefab y 3 copias. Bien, el objeto que causa el daño lo he denominado daño. Es un objeto con nombre daño con un script asociado, se llama damage y lleva una variable. Vamos a ver el script ahora mismo. Lleva una variable de tipo pública con 10 puntos. O sea, ese objeto va a causar 10 puntos de daño y los va a restar evidentemente a la vida de nuestro personaje. El script player status está asociado al first person controller, que es nuestro PJ, nuestro personaje. Veis que está asociado al first person controller, repito, y lleva otras variables y lleva el script player status. Vamos a ver los scripts. Bien, aquí los tenemos. Vamos a tener 3 scripts en el video tutorial de hoy. Sería el script energía, el script damage y el script player status. El script player status, ¿qué es lo que hace? Como os he dicho, lleva una variable de tipo pública que se llama salud, de tipo entero, y evidentemente vamos a luego posteriormente asignar mediante la interfaz los 100 puntos de vida que tiene nuestro personaje. Luego aparecen varias funciones que hemos definido nosotros, que sería la función aplicar daño, que tiene un parámetro total damage de tipo entero. Evidentemente, al tener un parámetro, luego cuando se llame la función en otro script va a tener que tener otro parámetro donde se le van a pasar el total de daños ya calculado. La función aplicar daño veis que es bastante simple.
lo que se hace es restar 1, eso es una partícula que resta 1, y se guarda ese valor en total damage, que va a ser el que se va a pasar luego en la función. Luego posteriormente lo que se hace es examinar la variable salud y se pregunta si es menor o igual de 0. Evidentemente, si es menor o igual de 0, ya sabéis lo que ocurre: el personaje muere, se llama la función morir, la función morir está aquí definida, y simplemente lo que hace la función morir es imprimir por consola, imprime ahí abajo el mensaje estás muerto. Posteriormente se ha definido una función add puntos que tiene otro parámetro definido de tipo entero, total puntos de vida, y lo mismo que en la función aplicar daño, se examina la variable salud y se pregunta si es menor de 100. Si es menor de 100 la variable salud, evidentemente suma 1 al total de puntos de vida, y si no es menor de 100, esta palabra reservada lo que hace es salir inmediatamente de la función sin hacer nada más. Posteriormente lo que tenemos es el script damage, que está asociado al objeto que causa el daño, que es esa barrera que veis ahí, ¿vale? Y lo que se hace aquí es simplemente definir una variable de ámbito pública de tipo entero. ¿Y qué es lo que hace esta variable? Simplemente pues se le asigna los puntos de daño que va a causar el objeto, ¿verdad? Eran 10 puntos de daño. Luego, evidentemente ese objeto es de tipo, o sea, la opción trigger se ha activado, como veis ahí, isTrigger está habilitado, por tanto podemos jugar con ella con la función onTriggerEnter, que veis que es una función preconstruida, no la hemos definido nosotros, está dentro de lo que es el corazón del script en Unity. Lleva una variable definida como call, de tipo collider. Es donde, si recordáis, es donde se guardan los valores, o sea, lo que se desencadena cuando se colisiona con el objeto al cual el script está asociado. Con esta línea de código lo que estamos haciendo es refiriéndonos al componente player status, que es este script que aquí tenemos, que hemos revisado, y en ese script, o sea, el componente player status, que es el script, se guarda en esta variable de tipo player status. Veis que luego la variable player status, a la variable player status donde tiene almacenado el contenido del componente en el otro script, se llama a la función aplicar damage. La función aplicar damage, recordáis que es la que hemos definido aquí, que es lo que ya os dije que era lo que hacía. Y veis que también tiene ese parámetro, como os he dicho antes, que en realidad lo que se le está pasando es los 10 puntos de daño que está ocasionando cada vez que el PJ colisiona con el objeto. Y ya para finalizar lo que tenemos es el script energía. Este script está asociado a cada uno de esos cubos, que son cubos que lo que hace es que el personaje recupere salud. Y veis, bueno, se ha creado, como os he dicho, varios prefabs con el script. Cada uno de ellos lleva el script energía con una variable tipo pública, puntos de vida a 10. O sea, recupera 10 puntos de vida cada vez que se colisiona con ese cubo. Examinamos el script. Veis que la variable está aquí definida, por tanto aparece aquí porque veis que es de tipo, no se ha puesto ni private, por tanto está fuera de una función, por tanto se entiende que es de tipo pública, y podemos por tanto definirla ahí en la interfaz. La función update queda sin contenido. Lo que se ha hecho es definir una función onTriggerEnter, lo mismo que en este caso, en el script damage. Es la misma, como veis, y
lo mismo, volvemos a referirnos otra vez al componente player status y se está preguntando si la variable salud de ese script player status es menor de 100, o sea, en este caso si el personaje principal sufre daño, ha sufrido daño, entonces si ha sufrido daño añade puntos. Nos estamos refiriendo a la función add puntos y le estamos pasando los puntos de vida que tiene reunidos el objeto. Add puntos, veis que está definido en el script player status y ya os he dicho en qué consistía. Posteriormente, lo que se hace es, bueno, como os he dicho, llamar a la función add puntos y se le pasan los puntos de vida que hay almacenados ahí y se destruye el objeto. Si el personaje los puntos de salud del personaje no son menores de 100, eso quiere decir que son iguales o superiores. Si son iguales o superiores es que el personaje tiene la vida totalmente recuperada, por tanto no hagas nada, salte de la función sin hacer nada más. Bien, esto es todo en cuanto a este video tutorial. Veis que en este caso es bastante sencillín. En los siguientes videotutoriales implantaremos un HUD para todo esto. HUD ya sabéis lo que es. Serían texturas que haría la función de indicarle al jugador que tiene 100 puntos de vida, 50 lo que sea. Si el juego incorporara puntos de victoria o lo que sea, también estarían indicados. Y también veremos cómo se interactúa, cómo se personaliza el cursor del ratón, cómo se interactúa con objetos y poco a poco iremos avanzando